¿Cómo se encuentra la escuela a la que asisten sus hijos? ¿Tiene servicios? ¿Hay carencias? ¿Cuenta con lo necesario para que los maestros enseñen y los alumnos aprendan? Para mejorar las condiciones de más de 33,000 planteles del país, está en marcha el programa Escuelas al 100. Esta noche, para analizar la implementación de esta política pública, nos acompaña en Mesa Cuadrada Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Quédese con nosotros. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos esta mesa cuadrada. Saludo con gusto, por supuesto, a nuestros panelistas, Luis Carlos Ugalde, Pepe Ureña, Verónica Ortiz, y a nuestro invitado que ya presentamos en la introducción, Héctor Gutiérrez de la Garza, director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación. Pues para arrancar, la reforma educativa sin duda es un proceso que está en marcha. Se impulsó desde hace 3 años, ha atravesado por toda una etapa de cambio del andamiaje legal, modificación a las leyes. Se realizó también un censo educativo que permitió conocer por primera vez cuántas escuelas tenemos, en qué condiciones se encuentran, y a partir de esta información que me parece valiosa, también determinar cuáles son las necesidades de los planteles educativos en el país y a partir de ello establecer política pública, que es una responsabilidad del instituto que usted dirige. Gracias, así es, Gabriel. Mira, la realidad es de que en lo que hemos estado trabajando es cómo seguir conduciendo la reforma educativa para que más allá de un triunfo en el Diario Oficial de la Federación, independientemente que si es constitucional o la parte legal, se cristalice como tal. Como bien lo señalas, el primer ejercicio que se realizó por parte de INEGI es un censo de cuántas escuelas tenemos y sobre todo en el caso de infraestructura educativa, cuántos planteles educativos tenemos y qué era sobre lo que teníamos que trabajar, que en el caso de, por ejemplo, básica estamos hablando de 152,000 planteles, escuelas son aproximadamente 176,000 escuelas por los turnos matutino y vespertino. El instituto que un servidor dirige, nos dimos a la tarea de trabajar en un diagnóstico de necesidades, porque lo que realizó INEGI fue primero un ejercicio general de identificación de planteles con ciertas características de necesidades, pero no como tal entrando al fondo, y se empezó a trabajar en un diagnóstico de requerimientos básicos en escuelas. Y de ahí deriva pues una buena parte de el poder encontrar que este país no tiene un problema en el caso de infraestructura o una necesidad de más escuelas o de más planteles educativos, sino de mayor calidad en los planteles educativos que se tienen. Si hablamos a nivel nacional, son más de 260,000 los planteles educativos que tenemos en el país. Básica, media y superior, con todo y privado. ¿Sí? Okay. Y si hacemos una comparación con el número de planteles educativos, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, son 180,000 planteles educativos lo que tiene Estados Unidos. ¿Y de estos cuántos son públicos? El promedio como tal de públicos debe andar alrededor de los 200,000 planteles. No tengo en este momento el dato preciso. Lo que nos hemos enfocado principalmente ha sido la parte de básica, que además es hacia donde se dirige la mayor parte de este esfuerzo que se está realizando. Es de los 33,000 planteles que pretendemos mejorar con este programa de Escuelas al 100, aproximadamente 30,000 son solo de básica, partiendo de primaria y secundaria. Una pregunta logística, es muy impresionante. ¿Cómo lograron hacer esta revisión en tu institución de forma tan rápida? Porque hacer un diagnóstico de 33,000 y decir son los más relevantes es un trabajo monumental. Cuando un servidor toma las riendas del instituto, ya había un ejercicio previo, muy importante sobre esos 152,000 planteles. Déjenme irme un poquito hacia atrás. Cuando se suscribe el convenio
con los gobernadores para la ejecución de este nuevo programa, que además es un instrumento financiero muy interesante y que en su momento como legislador me tocó modificar ese artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal que permite que este fondo de aportaciones múltiples se pueda potencializar, es decir, se puedan emitir certificados bursátiles sobre esta dinámica. Bueno, de ahí deviene que exista un recurso para poderlo invertir. Y la primera pregunta es ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos a ver esas necesidades de esas 33,000 escuelas? Me topo con que había un diagnóstico de aproximadamente el 50% de los 150,000 planteles. Entonces lo que se hizo fue el 19 de octubre en Morelos, que se firma el convenio con los gobernadores por parte del secretario Nuño, y obviamente con la presencia del señor presidente de la República, que nos acompaña en el evento de CONAGO, que es donde se suscribe este convenio. Se les entrega a cada una de las entidades federativas el listado de lo que nuestros diagnósticos reportaban, que era una mezcla entre lo reportado por el INEGI por el censo y lo realizado por el propio instituto. Pero como no lo había concluido, Luis Carlos, Verónica, Pepe, como no lo habíamos concluido, empezamos un diálogo de convenio y de acuerdo con cada uno de los estados, que se le fijaron 30 días. Es decir, al 19 de noviembre, necesariamente, del 2015, teníamos que publicar el listado. Y la sanción era muy fácil en el caso de los estados. A ver, esta es la base, si no hay retroalimentación, este va a ser el listado y el marco en el que tenemos que movernos. La realidad es que hubo una muy buena comunicación con las entidades federativas y empezamos a recibir insumos porque también teníamos pleno conocimiento que había otro 50% que a esa fecha no se había diagnosticado. Debemos de concluir nuestros diagnósticos aproximadamente para el mes de marzo del presente año y ya vamos a tener la totalidad de los diagnósticos. ¿Qué se busca con esto? Se busca poder ayudar a las escuelas con mayores necesidades y entendiendo como mayores necesidades que no tengan baños, que no están impermeabilizadas, que no están pintadas, que sus instalaciones eléctricas son defectuosas, que sus instalaciones sanitarias o hidrosanitarias no estén en funcionamiento. Esa, al menos en la concepción de nosotros, y así se les manifestó a los gobernadores, y hubo una excelente recepción por parte de ellos, fue, esto es lo fundamental. Sabemos perfectamente que pues la mayoría desean un arcotecho, ¿no? Una techumbre que se le llama. Pero si dividimos los 50,000 millones de pesos y nos percatamos que para las 30,000 escuelas de básica o planteles de básica van 30,000 millones, pues es aproximadamente 1 millón de pesos por escuela. Entonces, primero ataquemos las necesidades principales y si es posible ya nos movemos sobre otro tipo de recursos, sobre otro tipo de elementos en los que pudiéramos trabajar. Y deseo advertir que, no obstante que la naturaleza legal de este fondo de aportaciones múltiples es un fondo que administra de manera independiente cada una de las entidades federativas, hubo una muy buena respuesta. Es decir, hagan cuenta que etiquetamos un 25%, de todas formas el Estado tiene un 75% de este fondo de aportaciones múltiples y si hay alguna necesidad, lo que hacemos es poder generar una coordinación en la que el Estado apoye con alguna otra parte a la misma escuela, si es que con las cantidades que nosotros estamos presentando dentro de Escuelas al 100, no se cubre esa totalidad. Y ya se empezó a trabajar en ese sentido. El reto es, sin duda, la ejecución de este programa de Escuelas al 100. Vamos a hacer una pausa. Regresando, hablamos precisamente de este manejo de los recursos, de la transparencia. Si nos puede explicar de manera muy sencilla para el público que nos observa a través de Televisión Educativa y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el tema de los certificados bursátiles. En fin, hay muchos temas de que hablar con Héctor Gutiérrez. Regresamos en un momento.
Ya estamos de regreso platicando con Héctor Gutiérrez de la Garza, director del INIFED. La reforma educativa tiene varios objetivos. Hay 7 prioridades marcadas para este año. Una de ellas tiene que ver precisamente con el mejoramiento de los planteles. Luis Carlos Ugalde ha mencionado en varias ocasiones es una buena reforma, pero el riesgo es de que se quede en una reforma de papel. Ya nos dijo Héctor Gutiérrez que también ellos consideran que no debe ser solamente un triunfo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, sigamos analizando este tema que marca la reforma a la escuela en el centro y que algunos beneficios se pueden ver precisamente con la inyección de recursos y el mejoramiento de estos planteles para la enseñanza por parte de los maestros y el aprendizaje por parte de los alumnos. Verónica Ortiz. Sí, me parece que un tema clave en esto es, y ya de alguna manera lo mencionabas, es la transparencia en el destino de los recursos. Yo quisiera nada más volver a preguntar precisamente en este afán de entender, el censo que había hecho el INEGI se tomó como base y, digamos, hay una confianza ciudadana en que este censo que por primera vez, como lo mencionaba Héctor, mencionó o listó la cantidad de planteles y no solo eso, sino las condiciones en las que se encontraban. Lo que estamos tomando como base o lo que se mandó para retroalimentación de los gobiernos de los estados es efectivamente este listado de las que tenían las condiciones más precarias. O sea, es decir, ya no se permitió ahí esto de que pues alguien quisiera favorecer cierto tipo de zonas o por otro tipo de razones, porque me parece que esto, que le llamaríamos aquí en todo caso el padrón, ¿no?, de los beneficiarios, es un punto medular para que el ejercicio, digamos, comience y termine de manera transparente. Bien, les voy a platicar la experiencia cuando fuimos al roadshow de la presentación Hacienda y nosotros con los inversionistas de los certificados de infraestructura física nacional. Contrario a lo que esperaban los financieros, que estuvieran preocupados por la tasa de rendimiento o algún otro esquema, la mayoría de las preguntas fueron a un servidor de cómo se iba a garantizar la transparencia en el manejo del recurso, número uno, y que no hubiese modificaciones al programa en el Inter por razones de índole político o electoral. Así de claro. Entonces, lo primero que hicimos es que esos listados están prácticamente blindados. ¿Cuándo tú puedes sustituir las escuelas que ya a este momento, al día de hoy, ya está concluidos los listados 2015, 2016, 2017 y 2018? Está cerrado, está listado, está determinada cada una de las escuelas y está determinado cuánto recurso está asignado a ellas. En días debemos de presentar ya un portal específico del programa Escuelas al 100, que además deriva de un convenio que tuvimos con el INAI, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y que además hemos estado involucrando algunas organizaciones no gubernamentales, que me reservo en este momento el dato, espero que se sumen como tal al programa, por lo pronto observaciones de ellos sí, para que exista un manejo muy claro. Y en el programa tú vas a entrar, o en el portal, perdón, tú vas a entrar al estado, entrarás al municipio, podrás solicitar la información, ya sea por el nombre de la escuela, por el domicilio de la escuela, para no pedirles mayores requisitos. Entre menos clics hagamos para que se tenga la información a tiempo, y ahí va a venir el nombre del contratista, qué es lo que se le va a hacer a cada una de las escuelas y cómo va el seguimiento de avance. Porque en este esquema financiero que se tiene, el instituto que un servidor dirige, lo que hace es darle seguimiento a cada una de las entidades federativas para que se esté realizando lo convenido. El que contrata son los institutos locales de cada uno de los estados, pero el que da la instrucción al fideicomiso para que el recurso baje a una cuenta especial que se tiene en cada uno de los institutos llegales. Llega a una cuenta específica que tiene el instituto local y el que contrata es el del instituto local. Y para que le esté allegando recursos a esta obra determinada, los avances tienen que estar certificados por nosotros para que baje
el recurso. Pregunta, Sí. ¿pero quién supervisa de forma activa? Claro, ustedes, o sea, hay una combinación de dos supervisores, el local y el federal, pero son 33,000 proyectos de inversión. Así es. Y la verdad es que la lógica de supervisión, cuando se hace desde instancias gubernamentales en México y en el mundo, tiende a burocratizarse, tiende a perder de vista las peculiaridades. ¿Hay algún mecanismo de Contraloría Social, de padres de familia que lo estén haciendo también? Le acabas de dar el clavo. Son dos temas. Uno, no se trataba además de inflar el aparato burocrático, que eso es muy simple. Puedo decir, oye, ahora requiere el instituto N supervisores más, que sí se requiere mayor personal, pero lo que se está haciendo es, a ver, empresas especializadas que me chequen que efectivamente se esté cumpliendo sobre el particular, para no ampliar el número de elementos que se tienen dentro del instituto. Pero recuerden que tenemos en cada una de las escuelas los consejos escolares de participación social. Estos consejos escolares pueden tener subcomités. Entonces, estamos instalando en cada una de estas obras un subcomité de construcción con padres de familia. Y cada vez que nosotros estemos aprobando que baje el recurso, tiene que haber una comunicación con ese subcomité, no solo para la entrega de la obra, sino un proceso de Contraloría Social, como bien lo señalas, en ese caso de padres de familia, dentro de la propia institución. Fue la mejor manera que pudimos hacer para que efectivamente las cosas se realicen y se realicen bien. Quería hacer un comentario sobre esto, si me permiten. Me parece un gran programa. No hay duda de eso. Y me parece además que es una oportunidad para activar la participación ciudadana de los padres de familia que entiendo tienen una baja participación en los asuntos escolares de sus hijos. Uno de los esquemas donde los papás deberían de estar ahí no lo están en general. Entonces hay un riesgo obviamente y esto no demerita el programa. Esto simplemente es una cosa que está ahí, que los padres no lo hagan correctamente o que los padres quieran absorber o sacar lana para ellos, ¿no? Que lo vean como una oportunidad de clientelismo, decir, bueno, pues yo quiero una tajada. Entonces, ojalá sea una gran oportunidad porque en general la participación ciudadana en México es muy limitada. Y este es un gran experimento para eso. A ver, estamos convencidos al 100, como se llama el programa, de ello, sí, y estamos tratando de incidir en esto y que no se me burocratice el programa. Ese es el mayor riesgo. A ver, el reto que tenemos en este momento, no riesgo, perdón, el reto que tenemos es precisamente eso, que no se burocratice, que sea muy ágil, porque hay una dinámica de inversión muy importante. A ver, en los primeros 3 años hubo una inversión en Escuela Digna, por ejemplo, de aproximadamente 8,000 millones, frente a 50,000 millones en los siguientes 3 años. Entonces, hay un reto con las propias entidades federativas de hacer las cosas bien y rápido, en tiempo, escuchando al ciudadano. Se puede perfectamente realizar, nada más que tienes que armar un programa muy claro. Pero regresando, la parte fundamental aquí se llama credibilidad y se llama transparencia. Hasta este momento el programa ha estado funcionando bien porque hemos dado un paso adelante. Antes de que se pensara que porque la figura jurídica era un fideicomiso, que no es precisamente una de las figuras más populares desde el punto de vista de transparencia, nosotros salimos a presentar el programa de transparencia. Vamos así. El reto entonces es no hacerlo burocrático, yo diría hacerlo ciudadano, ¿no? Y se están abriendo las puertas para este esquema de participación por parte de los padres de familia. Vamos a hacer una pausa, regresamos, iremos a Londres también con Pepe Ureña, seguimos conversando con Héctor Gutiérrez de la Garza. Estamos de regreso platicando con Héctor Gutiérrez de la Garza, director del INIFED, sobre el programa Escuelas al 100, un tema muy interesante que pues tiene que ver con todos nosotros, con nuestros hijos, con los padres de familia, con los maestros y con la calidad de las escuelas. Pepe Ureña. Sí. Oye, pues hay muchas preguntas. Una, ¿dónde hay mayores carencias en las escuelas? ¿Dónde tienen mayores carencias? Esa sería la primera. La segunda es, ¿cuánto maneja actualmente el fondo? Y la tercera es, si va a haber un tope de 50,000 millones o puede ampliarse la cifra. Okay.
Con relación a dónde están las mayores carencias, contrario a lo que cualquiera de nosotros pensaríamos que es solo en las comunidades indígenas o en alguna zona relacionada con estados que no tienen la suficiente posibilidad económica o la fortaleza económica, te lo encuentras en todo el país, ¿eh? O sea, no hay un punto específico. Les puedo hablar, aquí en el Distrito Federal visitamos hace algunos días una escuela y me topo con que no estaban conectadas a la red de agua, por decirles. Entonces, ¿cómo reciben el agua? Por pipa. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es recuperar la conexión de agua como un elemento básico. Obviamente el bebedero que tenían ahí era recolección de agua de lluvia. Para darles una idea, y está a 3 cuadras de la Secretaría, ¿eh? No crean que tan lejos de ello. Entonces, por eso la importancia del diagnóstico, por eso la importancia de ir viendo hacia dónde van las necesidades. Y por cierto, ese blindaje que les señalaba de cuáles son las escuelas, tiene solo 2 vertientes en las que se puede modificar al paso del tiempo y sustituir escuelas. La primera es en caso de un desastre natural, que ojalá sean los menos, no puedo decir que no van a existir de aquí al 1 de diciembre del 2018, pero ojalá sean los menos, y se requiera sustituir escuelas con la necesidad de invertir de inmediato. Y la otra es que en el transcurso del tiempo, el instituto tiene obligación de hacer los diagnósticos año con año. Entonces nosotros vamos a estar terminando el diagnóstico en marzo, y en mayo ya estamos iniciando un nuevo diagnóstico. Y si los nuevos diagnósticos nos reportan que tenemos planteles educativos, escuelas con mayores necesidades, se va a convenir con los estados para hacer las sustituciones correspondientes en un marco total de transparencia. Estos certificados de infraestructura educativa nacional, la primer colocación fue una colocación muy positiva y se alcanzó a recaudar aproximadamente como 9,000 millones de pesos. Para este año se pretenden ejercer 25,000. Entonces, en el transcurso del año tendrán que realizarse otras colocaciones, pero es de acuerdo al momento de mercado. Y en algún momento me preguntabas, Verónica, el tema de la deuda. La Ley General de Deuda Pública, en su artículo 1, establece que es deuda. Y desde el punto de vista legal, no es deuda. Entonces, para efectos financieros, no es deuda pública. Esta ha sido además una de las interrogantes o las preguntas mayores que hemos tenido en su momento con el Congreso de la Unión. Y debo de señalar que de todos los legisladores, diputados y senadores, hemos recibido una crítica muy constructiva. Me congratula el poder interactuar con diputados y senadores, independientemente si es de la Comisión de Educación del Senado o de Cámara de Diputados, porque su actitud ha sido muy constructiva. Y han dejado los colores a un lado, las dudas han sido con la finalidad de enriquecer, y además la instrucción de mi jefe, el secretario Nuño, ha sido atención directa a los demás poderes sobre cualquier tema que tengan duda. Hemos acudido en diversas ocasiones, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, y la indicación que tenemos, que además lo hacemos con muchísimo gusto, es cuanta duda se presente, tenemos que ir de inmediato a platicar con ellos, porque el instituto no tiene en este momento solo el programa de Escuelas al 100, sino además tenemos el programa de bebederos, que ha sido una gran inquietud por parte de los legisladores. Esa también me tocó en su momento legislarla, no sabía que era para la aplicación posterior de un servidor, pero son de las mayores interrogantes que se han tenido y que hemos podido ir a aclarar con los legisladores. Una duda, perdón, a lo mejor es obvia, pero quizá no es tan ociosa. ¿El suministro de recursos es por una sola vez para que se hagan las adecuaciones, o se prevé algo como para mantenimiento y sostenerlas? Porque una cosa es arreglarlo y otra cosa es mantenerlo, ¿no? Se prevé dentro del convenio que se realizó con los estados que se separa un recurso precisamente para mantenimiento. Sí, claro, eso es fundamental. Y el programa de reforma educativa, que es otro programa en el cual se están allegando recursos, y que hace unos días el secretario Nuño dio un primer esbozo de anuncio,
en el cual se pretende que se haga llegar un recurso importante a cada una de las escuelas, tanto para la parte de autogestión como para lo mínimo en mantenimiento, que eso es fundamental. O sea, el problema mayor que ves en las escuelas es que es el deterioro que se va llevando y que no hay la disciplina de arreglarla en su momento. Y luego se te genera problemas mucho mayores. Los recursos de los bebederos estaban asignados previamente como resultado de la miscelánea fiscal de hace 2 años como parte de este impuesto a las bebidas azucaradas, ¿es correcto? No, fue como una mecánica de compensación, no de manera directa el recurso, si no venía etiquetado. Pero este programa de bebederos entra es diferente al programa de los 50,000 millones de pesos, ¿verdad? Pero tú vas a ser responsable de irlos ejecutando de manera coordinada, porque entiendo que hay un rezago de esa propuesta del gobierno de los bebederos, ¿es correcto? Sí hay un rezago, debo de señalarlo. Se han instalado aproximadamente 2.500 bebederos de los 40,000, que es la meta que se tiene por el sexenio, por lo que resta de la administración del gobierno del presidente Peña. Y lo que sí se realiza es que es ejecución por ciclo escolar, Luis. Entonces, el ciclo escolar 2015-2016, lo que se está realizando ahora es licitar a partir de fines ya de este mismo mes el primer paquete de bebederos. Debemos de instalar 11.034 bebederos, para ser precisos, en este ciclo escolar 2015-2016, que debió haberse hecho desde antes del inicio del ciclo escolar 2015, tiene toda la razón. Pero lo que sí les puedo asegurar es de que la licitación se da y que además serán instalados esos 11,000 bebederos. Pero además ya se tiene el recurso del ciclo escolar 2016-2017, porque viene en el presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio 2016. Entonces, este año se van a licitar otra buena parte, aproximadamente otros 11,000 bebederos más. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo por regiones. Pero ¿en qué hemos sido muy cuidadosos? No vas a instalar bebederos, instalas un sistema en el cual a un niño le vas a proporcionar agua potable. Entonces, lo primero que tienes que certificar es la calidad del agua, independientemente de cómo es el mueble, si es bonito o no es bonito, y si tiene o no determinadas facilidades. Entonces, hemos sido muy cuidadosos de ello. La instrucción del secretario a la llegada de un servidor fue ver cómo íbamos en los lineamientos. Por las razones que ustedes quieran, no se habían emitido los lineamientos, no estaban publicados. En este momento ya están publicados, ya se realizó obviamente todas las adecuaciones COFEPRIS, la Secretaría de Salud, y ya tenemos unos lineamientos muy precisos, por lo mismo ya estamos preparados para salir. Pero no perder de vista, en el caso de bebederos, 2 cosas. 1, tenemos que educar a los niños que tomen agua. Inclusive vamos a poner, o se pretende poner aleatoriamente medidores para saber si efectivamente están tomando agua. Porque una cosa es que estés instalado y otra que tenga la cultura que es mejor tomar agua que tomar un refresco. Esa es la realidad. Y por otro lado, vigilar que el mantenimiento de ese bebedero se esté llevando a cabo. Sin duda, mucho trabajo por delante. Ya se nos terminó el tiempo. Estaremos dándole, por supuesto, seguimiento a estas políticas públicas de la Secretaría de Educación Pública. Para terminar rápidamente, esta política de proximidad de visitas a las escuelas ha sido efectiva. Muchos de los comentarios en redes sociales son: ¿cuándo van a los estados? ¿Cuándo pueden visitar mi escuela? Tenemos estas carencias, tenemos estas necesidades. En 30 segundos, maestra. Soy un convencido que el diálogo debe ser de manera directa y vamos a poder ir a cuantas escuelas nos alcance el tiempo. Esa es la realidad. Pero una gran parte de las definiciones que se están realizando de los 7 ejes por parte de la Secretaría de Educación Pública han sido ese contacto que se tiene directo por parte del secretario Nuño y todos los que dependemos de la Secretaría de Educación Pública con el ciudadano, en un diálogo abierto. Probablemente escuchemos cosas que no nos va a gustar oír, pero no hay mejor situación
que escucharlas de viva voz y trabajar en consecuencia. La escuela es el centro de esta reforma educativa. Muchas gracias, maestro Héctor Gutiérrez de la Garza, director del INIFED. Verónica, nos vemos la próxima semana. Gracias, Luis Carlos, Pepe Ureña. Buenas noches. Gracias, pásenla bien. Continúe con Televisión Educativa y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México.